¿Se imaginan un sacrilegio culinario? ¿Una herejía gastronómica capaz de sanar el alma de una madre desesperada? ¿Qué pasaría si les dijera que un plato peruano logró lo que ninguna receta de la nona pudo? ¿Conquistar el paladar de un niño italiano que odiaba la pasta? Esta no es una simple historia de comida. Es la crónica de un choque cultural, de un milagro en un plato, y de cómo la increíble sazón peruana viajó miles de kilómetros para revolucionar una cocina en el corazón de Roma. Mamá, no quiero pasta. Estas 4 palabras, pronunciadas con el ceño fruncido de un niño de 6 años, eran la daga que se clavaba cada día en el corazón de Leticia. Para una madre italiana, viviendo en una pintoresca casa en las afueras de Roma, rodeada por el aroma de albahaca fresca y el murmullo de las conversaciones en las trattorias cercanas, esa frase era más que un simple capricho infantil. Era una afrenta. Una pesadilla. Leticia, una mujer de 35 años cuya vida giraba en torno a su familia y su pasión por la cocina, no podía entenderlo. Su hijo, Alessandro, a quien todos llamaban Sandro, había nacido en la cuna de la pasta, pero la detestaba con una vehemencia inexplicable. Era una anomalía, un misterio que desafiaba toda lógica y tradición. La pasta, el emblema nacional, el pilar de la dieta mediterránea, era para Sandro un enemigo en el plato. El nivel de rechazo de su hijo era exasperante. Si Leticia le presentaba unos espagueti al pomodoro, con una salsa de tomate San Marzano cocinada a fuego lento durante horas, Sandro arrugaba la nariz y se quejaba del ácido. Si intentaba con una pasta al pesto, con piñones tostados y el mejor parmigiano rellano, él declaraba que era amarga y se negaba a probar un segundo bocado. Ni siquiera el ragú tradicional de la abuela, una receta familiar que había pasado de generación en generación y que requería una dedicación casi religiosa, lograba conmoverlo. Odio esto, decía, apartando el plato después de un solo y diminuto bocado. Desesperada, Leticia probó con lo más simple, una pasta cacio e pepe, la quinta esencia de la cocina romana, solo queso y pimienta. «Pica mucho», exclamó Sandro. Intentó con una carbonara cremosa, con guanciale crujiente y yemas de huevo frescas. Demasiado pesado, fue el veredicto. Su último recurso fue una pasta burro e parmigiano, mantequilla y queso, el consuelo de cualquier niño italiano. Sandro apenas enredó unos pocos fideos en su tenedor. «Está muy dura, mamá, no me gusta», se quejó, dejando caer los cubiertos con un tintineo de derrota. El al dente. Esa textura sagrada, ese punto de cocción perfecto donde la pasta ofrece una ligera resistencia al morder, era precisamente lo que Sandro aborrecía. Para él, esa firmeza era un defecto, no una virtud. Para Leticia, una cocinera orgullosa y talentosa, esta situación era un golpe directo a su identidad. El único aplauso que anhelaba, el de su propio hijo, le era negado una y otra vez. Su esposo, Marco, un hombre paciente y pragmático, intentaba calmarla. «Tesoro mío, no te preocupes tanto», le decía con una sonrisa amable mientras secaba los platos. «Es solo una fase de niños. Ya se le pasará cuando crezca». Quizás Marco tenía razón, pero Leticia no podía evitar la angustia que sentía al ver la limitada dieta de su hijo. En Italia, no comer pasta significaba que el abanico de opciones en la mesa se reducía drásticamente, y la preocupación por el equilibrio nutricional de Sandro la mantenía despierta por las noches. Vivía sus días sumida en esta frustración, hojeando libros de cocina en busca de una solución mágica que no existía. Hasta que un día, sin previo aviso, el destino le ofreció una oportunidad inesperada, un giro de guión que llegaría desde el otro lado del mundo. Las vacaciones de verano del jardín de infantes de Sandro estaban a la vuelta de la esquina. Durante una cena, mientras Sandro picoteaba sin ganas un trozo de pollo, Marco lanzó una idea al aire. «¿Y si este verano hacemos un viaje largo? ¿A un lugar completamente diferente?» «¿A dónde te gustaría ir?», preguntó Leticia, intrigada. Marco se tomó un momento, sus ojos brillando con entusiasmo. «¿Qué te parece?» «Perú. Siempre he querido ir. Me fascina la historia de los incas, el misterio de Machu Picchu. Y he oído que su gastronomía es una de las mejores del mundo. Dicen que es una fusión increíble de sabores. Quizás, solo quizás, encontremos algo que a nuestro pequeño Sandro le guste». Perú. La palabra resonó en la mente de Leticia. Sabía poco del país, más allá de las imágenes de llamas y montañas majestuosas. Pero la mención de su riqueza culinaria encendió una pequeña llama de esperanza en su interior. Sabía del ceviche, pero Marco le habló de una diversidad que ella no imaginaba.
Y lo más importante, era un lugar tan lejano y exótico que quizás podría romper el maleficio de la comida de Sandro. «Quiero ir a Perú», exclamó de repente el pequeño, que había estado escuchando atentamente la conversación de sus padres, con los ojos como platos. La idea de una aventura en una tierra lejana parecía haber capturado su imaginación. Leticia y Marco intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron. La decisión estaba tomada. El viaje de la familia a Perú estaba oficialmente en marcha. Agosto en Lima fue un golpe sensorial. Al salir del aeropuerto Jorge Chávez, un manto de aire húmedo y denso los envolvió. «¡Mamma mía, qué calor!», exclamó Leticia, abanicándose con la mano. El verano de Roma era famoso por su calor seco e implacable, pero la humedad limeña era otra cosa. Era un calor pegajoso, que se adhería a la piel y hacía que respirar se sintiera como un esfuerzo. A pesar del bochorno, Sandro estaba eufórico. El caos del tráfico, los colores vibrantes de la ciudad, el sonido del español con un acento que nunca había oído. Todo era una novedad fascinante para él. Pasaron la mañana explorando el barrio de Miraflores, maravillados por los acantilados que daban al Océano Pacífico. Pero para media tarde, el calor y el jet lag habían hecho mella en todos. Estaban agotados, sudorosos y hambrientos. «Busquemos un lugar fresco para comer algo», sugirió Marco, y Leticia asintió con fervor. Sin embargo, para ellos, que no entendían una palabra de español, elegir un restaurante era una tarea abrumadora. Caminaban por una calle concurrida, sintiéndose un poco perdidos, cuando de repente, Sandro se detuvo en seco. «Mamá, papá, miren». «¿Qué es eso?», gritó, señalando con su dedito. Frente a ellos había un restaurante sencillo, pero de cuya cocina emanaba un aroma embriagador, una mezcla de ajo, jengibre y algo más, algo exótico y delicioso que les hizo la boca agua. No había modelos de comida en la vitrina, como en el guión original, sino algo mucho más poderoso, el llamado irresistible de la comida real. El lugar no era elegante, tenía un letrero que decía chifa, una palabra que no entendían, pero la gente entraba y salía con una sonrisa de satisfacción. «Quiero entrar aquí, por favor», suplicó Sandro, tirando de la mano de su madre, atraído por aquel olor mágico. Leticia y Marco dudaron un instante. El lugar parecía modesto, muy local. Pero el cansancio y el hambre ganaron la batalla. «Parece bueno», dijo Marco. «Y al menos parece que hay aire acondicionado. Vamos, entremos». Al empujar la puerta, una ráfaga de aire frío los recibió como una bendición. «Salvados», suspiró Leticia. El interior del local era una fascinante mezcla de culturas. Mesas de madera oscura, farolillos chinos rojos colgando del techo y, en las paredes, pósters de paisajes peruanos junto a caligrafía china. El ambiente era bullicioso y lleno de vida. «¡Qué lugar tan peculiar!», susurró Marco. Leticia sintió lo mismo. A pesar de ser su primera vez, había una extraña sensación de familiaridad, de calidez hogareña. Apenas se sentaron, un amable camarero se acercó con una jarra de chicha morada helada y una canasta de pan al ajo. «¿Es de cortesía?», preguntó Leticia, asombrada. El camarero, un hombre mayor con rasgos orientales, sonrió y asintió. «Para que empiecen bien», dijo en un español lento que pudieron entender. Leticia y Marco se miraron, conmovidos. Este pequeño gesto de hospitalidad, la famosa calidez peruana, ya los estaba conquistando. Poco después, llegó la carta, un menú laminado con fotos de cada plato. Una bendición para los turistas como ellos. Mientras los adultos intentaban descifrar los nombres, lomo saltado, arroz chaufa, sopa bantán, Sandro hojeaba las páginas con una curiosidad inusual. De repente, su dedo se detuvo sobre una imagen. «Mamá, quiero comer esto». Leticia se inclinó para ver. Su corazón dio un vuelco. Era una foto de un plato de pasta. Fideos largos, salteados con trozos de carne, tiras de cebolla roja, tomate y algo verde que no reconoció. Todo bañado en una salsa oscura y brillante. «Sandro, ¿estás seguro?». «Eso es pasta», dijo Leticia, incrédula. La palabra pasta había salido de los labios de su hijo, pero no como una queja, sino como un deseo. Era un evento tan raro como ver nevar en el Coliseo en pleno agosto. «Sí», insistió Sandro, asintiendo con una energía que Leticia no le había visto en meses. «Se ve súper rico». «No se parece en nada a la que haces tú, mamá».
La última frase fue un pequeño aguijón en su orgullo de madre, pero la alegría de verlo pedir pasta por voluntad propia lo eclipsó todo. No podía dejar pasar esa oportunidad única. Miró el menú. El plato se llamaba tallarín saltado. Tallarín saltado, murmuró, frunciendo el ceño. Pasta. ¿Saltada? ¿En un wok, como la comida china? La idea le parecía una aberración. Se volvió hacia su esposo. Marco, ¿tú sabes qué es esto? Marco, igualmente perplejo, negó con la cabeza. Llena de una mezcla de curiosidad y horror culinario, Leticia llamó al camarero. Por suerte, él hablaba un inglés básico. Señalando la foto, le pidió que le explicara qué era exactamente ese plato. El camarero sonrió con orgullo. Ah, el tallarín saltado. Es un clásico de la comida chifa. ¿Chifa?, preguntó Leticia. Sí, explicó el hombre. Es la fusión de la comida china con la peruana. Llegaron muchos inmigrantes de China hace más de un siglo, y adaptaron sus recetas con los ingredientes de aquí. El tallarín saltado es como nuestro propio espagueti, pero con sazón peruana. La revelación dejó a Leticia boquiabierta. ¿Un espagueti peruano chino? El camarero continuó, sin percatarse del cortocircuito cultural que estaba provocando en la mente de la italiana. El secreto está en el sillao, dijo. ¿Sillao? Sí, la salsa de soja. Salteamos la pasta en un wok a fuego muy, muy alto, con sillao, un poco de vinagre, kion. Jengibre, aclaró. Cebolla, tomate, ají amarillo para el saborcito. Es increíble. Leticia estaba en shock. ¿Pasta con salsa de soja? ¿Jengibre? ¿Salteada en un wok? En su universo culinario, donde la pasta se casaba con el tomate, la albahaca y el aceite de oliva, esto era un sacrilegio. Una barbaridad. Le parecía, honestamente, que no podía saber bien. Pero entonces miró a su hijo. Sandro seguía con los ojos fijos en la foto, una expresión de anhelo puro en su rostro. Mamá, ¿puedo pedirlo? Por favor, rogó. Leticia tragó saliva. Su instinto italiano le gritaba que huyera, que pidiera un simple pollo a la brasa. Pero su corazón de madre, el que había sufrido tantos rechazos, le susurró que se arriesgara. Era la primera vez en años que Sandro mostraba un interés genuino por un plato de pasta. No importaba que fuera una versión herética. Está bien, cedió finalmente. Tráiganos un tallarín saltado para el niño. La sonrisa de Sandro iluminó toda la mesa. Para ellos, Leticia y Marco pidieron un lomo saltado, curiosos por probar otro plato de esa extraña y fascinante cocina chifa. La espera fue corta. El sonido chisporroteante del wok y el aroma que inundó el local eran el preludio de lo que estaba por venir. Primero llegó el plato de Sandro. Humaba, desprendiendo un vapor que olía a gloria. La pasta, efectivamente, no era amarilla pálida, sino de un color caramelo oscuro, brillante por la salsa. Los trozos de lomo estaban perfectamente dorados, las tiras de cebolla y tomate mantenían una textura crujiente y la cebollita china picada le daba un toque de color verde vibrante. Era visualmente espectacular. Sandro, con los ojos bien abiertos, agarró su tenedor con una determinación que dejó a sus padres atónitos. Enredó una cantidad generosa de tallarines y se la llevó a la boca. Hubo un silencio. Leticia contuvo la respiración. Luego, el rostro de Sandro se transformó. Sus ojos se cerraron por un instante en puro éxtasis. Buonissimo, gritó en italiano, olvidando por un momento dónde estaba. Esto es lo más rico que he comido en mi vida. Y entonces, se lanzó sobre el plato como si no hubiera comido en días. Comía con una avidez, una pasión que Leticia jamás había presenciado. El niño que siempre apartaba la pasta, que la miraba con desdén, ahora estaba devorando un plato de tallarines como si su vida dependiera de ello. Mamá, tienes que probar esto, dijo con la boca llena. Es dulcecito, pero también saladito. Y la pasta es súper suave. No está dura. Claro, pensó Leticia. No está al dente. La pasta, cocida y luego salteada a alta temperatura en la salsa, había absorbido todo el líquido y se había ablandado. La imperfección que Sandro siempre había odiado, aquí no existía. Con manos temblorosas, Leticia aceptó el tenedor que su hijo le ofrecía.
Tomó un poco de tallarín con un trozo de carne y se lo llevó a la boca. En ese instante, su mundo culinario se puso patas arriba. Una explosión de sabor inundó su paladar. No era pasta italiana, de eso no había duda. Pero era innegablemente delicioso. El umami profundo del sillao, el toque ácido del vinagre, el picor sutil del jengibre y el ají, el dulzor de la cebolla y el tomate salteados. Todo se combinaba en una armonía perfecta, compleja y adictiva. Esto es increíble, admitió, sus ojos abiertos por la sorpresa. Miró a Marco, quien después de probarlo, asintió con una expresión de pura admiración. Increíble, repitió. Tiene una sazón que nunca había probado. Entiendo por qué le gusta tanto. Esto es una genialidad. Mientras ellos hablaban, Sandro ya había terminado. Había dejado el plato tan limpio que parecía recién lavado. Ni una gota de salsa, ni un trozo de cebolla. El niño que nunca terminaba nada, que siempre dejaba la mitad de la comida, había rebañado el plato. Estuvo tan rico que quiero otro, declaró Sandro. A Leticia se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de shock, de alivio, pero sobre todo, de una felicidad abrumadora. Su hijo, su pequeño Alessandro, estaba pidiendo repetir un plato de pasta. Era un milagro. Un milagro peruano. El postre, unos picarones bañados en miel de chancaca, fue la confirmación de que habían aterrizado en un paraíso gastronómico. Pero mientras Sandro devoraba felizmente esas masitas dulces, en la mente de Leticia ya se estaba gestando un plan. Tenía que aprender a hacer ese plato. Si podía replicar ese sabor en su cocina de Roma, quizás podría curar para siempre la aversión de Sandro por la pasta. Llamó de nuevo al amable camarero. Disculpe, dijo, armándose de valor. Sé que es un atrevimiento. ¿Pero podría decirme el secreto de este tallarín saltado? Me encantaría intentar prepararlo en casa. El hombre, lejos de ofenderse, se iluminó con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba claramente orgulloso de que una turista extranjera, una italiana nada menos, estuviera tan fascinada con su comida. Claro que sí, mamita, exclamó. El secreto, como le dije, es el sillao. Pero no cualquiera. Tiene que ser un buen sillao peruano. Y el fuego. El wok tiene que estar que quema, fuego alto siempre. Así la verdura queda crujiente y la carne selladita por fuera y jugosa por dentro. Le explicó la importancia de saltear los ingredientes por separado y luego juntarlos, la técnica de flamear la sartén para darle ese saborcito ahumado tan característico, el sabor a wok. Si quiere hacerlo en Italia, le aconsejó, le recomiendo que se lleve unas botellas de sillao de aquí. El de allá seguro es diferente, quizás más salado. El nuestro tiene un toque más dulce, es la clave para el balance del plato. Leticia escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fuera un evangelio culinario. Era una cocinera experimentada, y entendía perfectamente los matices que el hombre le describía. La idea de cocinar en un wok a fuego violento era nueva para ella, acostumbrada al control paciente del fuego bajo de sus salsas. Era una filosofía de cocina completamente distinta. Al pagar la cuenta y salir del restaurante, Leticia le dio al camarero un agradecimiento tan sincero que casi parecía una bendición. Aquel modesto chif limeño no solo les había dado una comida memorable, les había dado esperanza. El último día de su viaje, Leticia arrastró a su familia a un supermercado Wong. «Mamá, ¿por qué compramos tanto de eso?», preguntó Sandro, viendo cómo su madre llenaba el carrito con botellas de sillao, vinagre tinto, salsa de ostión y frascos de pasta de ají amarillo. «Porque cuando volvamos a Roma, quiero que sigas comiendo pasta, tesoro», respondió ella con una sonrisa. «Sí, quiero comer tallarín saltado todos los días», exclamó Sandro. Al final, compraron 6 botellas de sillao. La maleta pesaba 1 tonelada, pero para Leticia, era el souvenir más valioso que podía llevarse de Perú. Unos días después de su regreso a Roma, el aroma que flotaba en la cocina de Leticia no era de orégano ni de tomate. Era un perfume exótico a ajo, jengibre y sillao. Siguiendo las instrucciones grabadas en su memoria, había puesto su sartén más grande a fuego máximo. Había cocido los espagueti un poco más de lo habitual, para que quedaran suaves. Mientras el lomo chisporroteaba en el aceite caliente, un par de piececitos corrieron hacia la cocina. «Mamá, ¿estás haciendo eso?», preguntó Sandro, con los ojos brillantes de emoción. Reconoció el olor al instante. «Sí, mi amor». «Es tallarín saltado», dijo Leticia,
concentrada. Salteó las verduras, luego la pasta, y finalmente lo mezcló todo con la salsa oscura. El resultado final era sorprendentemente parecido al del restaurante. Se sentaron a la mesa. Marco, Leticia y Sandro. El momento de la verdad. Sandro tomó el primer bocado. Leticia aguantó la respiración. «Delicioso», gritó el niño. «Sabe igual que en Perú». Leticia sintió que podía llorar de alegría. Lo había logrado. Había traído un pedacito de la magia peruana a su hogar. A partir de ese día, el tallarín saltado se convirtió en un plato habitual en su casa. Sandro lo pedía constantemente. Y aunque Leticia no se lo preparaba todos los días, la presencia de ese plato en el menú semanal fue un punto de inflexión. El niño que odiaba la pasta ahora la esperaba con ansias. Fue un cambio tan milagroso que Leticia sintió que era egoísta guardarse ese secreto. Tenía que compartirlo. Así que organizó una fiesta en su jardín un fin de semana. Invitó a sus amigas, otras madres italianas, con sus hijos. «Hoy les he preparado algo especial», anunció con aire de misterio. «Es un plato de pasta que descubrí en Perú, y les aseguro que a sus hijos les va a encantar». Sus amigas la miraron con escepticismo. «¿Pasta de Perú?», preguntó una, llamada Chiara. «¿Cómo es eso?». «Se llama tallarín saltado. Es una receta que no existe en Italia, es una creación de allá». Las madres intercambiaron miradas confusas. La idea de una pasta no italiana les parecía extraña. Pero la intriga aumentó cuando Leticia les reveló el ingrediente secreto. Y lo más increíble es que se hace con salsa de soja. «¡Salsa de soja!», exclamaron todas al unísono. La reacción fue la que Leticia esperaba: shock, incredulidad, casi ofensa. «¿Le pones salsa de soja a la pasta?». «Mache dici, Leticia. Eso es una locura». Lo sé, suena terrible», dijo Leticia, riendo. «Yo pensé exactamente lo mismo. Pero créanme. Mi Sandro, que ustedes saben que odiaba la pasta más que nada en el mundo, ahora es su plato favorito». Ese fue el argumento decisivo. Todas conocían la batalla de Leticia con su hijo. Si ese plato había logrado convertir a Sandro, tenía que ser algo especial. Leticia trajo una fuente enorme de tallarín saltado. El aroma llenó el aire. Los niños, atraídos por el olor, fueron los primeros en acercarse. Las madres, con una mezcla de temor y curiosidad, se sirvieron porciones pequeñas. Una de ellas, Francesca, una purista de la cocina, fue la primera en probarlo. Se llevó el tenedor a la boca con la expresión de quien está a punto de tomar una medicina amarga. Pero su rostro cambió al instante. Sus ojos se abrieron de par en par. «Oh, Dios mío», susurró. «¿Pero qué es esto?». «Está buenísimo». Es diferente, pero es delicioso. No es ácido, es sabroso, es adictivo». Animadas por su reacción, las demás madres probaron el plato. Y una por una, sus caras de escepticismo se transformaron en sonrisas de asombro. Mientras tanto, en la mesa de los niños, el caos era total. Comían a dos carrillos, riendo y pidiendo más. «Está rico», decía Sandro, orgulloso, a sus amigos. «Yo lo descubrí en Perú». La fuente se vació en minutos. Los niños pedían repetir. Las madres, ya convencidas, se servían porciones más grandes. Al final de la fiesta, no quedaba ni un solo fideo. «Leticia, por el amor de Dios, tienes que darme esa receta», le suplicó Chiara. Las demás se unieron al coro. Feliz, Leticia les compartió el secreto, enfatizando la parte más importante. Tienen que usar el sillao peruano. Con la salsa de soja de aquí, que es más salada, no queda igual. El dulzor y el equilibrio del sillao peruano es la magia de todo. En las semanas siguientes, un pequeño movimiento culinario comenzó en ese suburbio de Roma. Las amigas de Leticia buscaban en tiendas de importación o en internet el famoso sillao peruano. Y los reportes no tardaron en llegar. «Lo encontré. A mis hijos les encantó. Mi hijo, que odia la cebolla, se la comió toda en el tallarín saltado». La sazón peruana se había infiltrado en las cocinas italianas, conquistando a los paladares más exigentes, los niños. Y lo más maravilloso fue el efecto que tuvo en Sandro. El tallarín saltado fue la puerta de entrada. Un día,
Tímidamente, le dijo a su madre, «Mamá, hoy quiero probar otra pasta». Leticia, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le preparó una sencilla pasta cacio e pepe. Sandro la probó y sonrió. «Oye, esto también está rico». Las lágrimas que Leticia derramó ese día fueron las más dulces de su vida. El hechizo se había roto. Su hijo, poco a poco, empezó a explorar y a disfrutar del tesoro culinario de su propio país. Su paladar se había abierto al mundo. Han pasado años desde aquel viaje a Perú. Sandro ahora es un adolescente que come de todo, aunque el tallarín saltado sigue siendo, y probablemente siempre será, su plato especial, su comida reconfortante. A veces, mientras cocina, Leticia piensa en aquel chifa de Lima. En cómo un plato nacido de la fusión de dos culturas lejanas viajó a través del océano para resolver el problema que la atormentaba. Perú, con su increíble capacidad de acoger sabores del mundo y transformarlos en algo nuevo y maravilloso, le había dado a su familia un regalo invaluable. La pasta, nacida en Italia, viajó a Perú, donde fue reinventada con una nueva alma, y luego regresó a su patria para conquistar a una nueva generación. ¿Existe un círculo cultural más hermoso y delicioso que ese? La gastronomía peruana no es solo comida. Es historia, es fusión, es un abrazo que trasciende fronteras. Es una sazón tan poderosa que puede hacer que un niño italiano se enamore de la pasta por primera vez. Y esa, amigos míos, es una historia que merece ser contada. ¿Y tú, qué plato peruano crees que podría conquistar el mundo? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestra próxima aventura culinaria.